Buenos días, mis queridos estudiantes, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a iniciar nuestra clase de estadística con el tema interpretación de una tabla de frecuencia para datos agrupados. En la última clase de estadística estuvimos viendo cómo se construye una tabla de frecuencias para datos agrupados en intervalos y utilizamos esta tabla de calificaciones, notas de matemática de un grupo de estudiantes. Vamos a suponer que se trata de un grupo de una universidad que califica del 1 al 5. En la clase pasada trabajamos con notas que no tenían decimales. Esa misma tabla yo le coloqué notas con decimales. Entonces, cada color representa, en este caso, la calificación que está dentro de ese intervalo. Tenemos, por ejemplo, en la casilla de color azul, los que están las calificaciones que empiezan con el 2. Tenemos aquí 2, 2.1, tenemos por acá 2.2, 2.5, 2.4, etc. En la casilla de color rosado tenemos calificaciones que están dentro del intervalo de calificaciones de 3. En la casilla de color verde, las calificaciones que están dentro del intervalo de calificaciones de 4, 4.1, 4.2, 4.3, etc. Y la que está de color morado son las calificaciones de 5. Vamos a suponer que la escala de calificaciones de esa universidad es del 1 al 5 y la que está en amarillo están dentro del intervalo del 1 hasta 1.999, etc. Bien, vamos entonces, con base a esta tabla, a hacer la interpretación porcentual de las frecuencias absolutas, frecuencia absoluta acumulada, las relativas, etc. Entonces, en la clase pasada estuvimos aprendiendo cómo se calcula los intervalos de clases, cómo se calcula la marca de clase, que viene siendo la suma de estos dos números dividido entre 2, que nos da 1,5. La frecuencia absoluta es el conteo de las calificaciones que se encuentran en ese intervalo. ¿Qué significa esto? Calificaciones que van desde 1 y el 2 no se incluye. El paréntesis significa de que el 2 no se incluye en el intervalo. Este segundo intervalo significa de que empieza desde el 2 sin llegar al 3. Este de acá significa de que empieza desde el 3 sin tocar el 4. Acá empieza desde el 4 sin tocar el 5. Y acá empieza desde el 5 sin tocar el 6. Entonces, ¿cuántas calificaciones hay entre este intervalo? Hay 3. Hicimos el conteo en la clase pasada. Del 2 al 3 hay 6 calificaciones. Del 3 al 4 hay 8. Del 4 al 5 hay 7 y del 5 al 6 hay 6 calificaciones. ¿Cómo se calcula la frecuencia absoluta acumulada? Dijimos en la clase anterior y colocamos el 3, lo repetimos acá y vamos a hacer esta sumatoria diagonal acumulada. 3 más 6 es 9, 9 más 8, 17, 17 más 7, 24, 24 más 6 es igual a 30. En esta columna, en la clase pasada también estuve explicando de que la frecuencia relativa, que se representa con la letra H minúscula, viene siendo la división de la frecuencia absoluta
entre el número de calificaciones, en este caso la muestra. Nuestra muestra es de 30 calificaciones. Entonces 3 entre 30 es igual a 0,1. 6 entre 30 es igual a 0,2. 8 entre 30 es igual a 0,26. Es necesario que aparezcan esos decimales para que al final, cuando sumemos esta columna, nos tiene que dar 1. 7 entre 30 nos da 0,23333. Recuerden que este es un decimal periódico puro, decimal periódico mixto, porque tenemos aquí el anteperiodo, que es el 2, y el 3 se repite de manera indefinida. Y tenemos aquí 6 dividido entre el número total de calificaciones, que son 30, que nos da 0,2. Cuando sumamos todo este rango de datos, nos tiene que dar 1. Si da 0,99, lo podemos aproximar a 1. En la frecuencia relativa acumulada, que se representa con la letra H, pero aquí lo vamos a hacer con porcentajes, es simplemente coger este número que está aquí y multiplicarlo por 100. Aquí tenemos la fórmula que nos indica el valor este que está aquí en la columna I, fila 15, multiplicado por 100, que nos da 10. 0,2 multiplicado por 100, que nos da 20. En este caso aquí nos da en porcentaje 10%, 20%. 0,26 por 100 nos da 26,7%. 0,23 por 100 nos daría 23,3%, y 0,2 por 100 nos daría 20%. La frecuencia relativa acumulada viene siendo estos porcentajes acumulados, como se hizo acá en la frecuencia absoluta acumulada. Cogemos el número 10, lo colocamos acá y sumamos aquí en diagonal 10 más 20, 30, 30 más 26,7, 56,7, 56,7 más 23,3 nos da 80, y 80 más 20 nos da 100. Aquí nos tiene que dar el resultado de 100. Aquí la suma de este porcentaje nos tiene que dar 100. Vamos a colocarlo aquí en morado para establecer ciertos criterios. Aquí nos tiene que dar 100. Acá la suma de estos porcentajes nos tiene que dar 100. Aquí esta sumatoria en decimales nos tiene que dar 1. Y el total de la frecuencia absoluta, el conteo, este número 30 debe concordar con la cantidad de datos que aparece en esta tabla. Continuamos en el siguiente video.